creyente, es para nosotros un inmenso gusto nuevamente compartir con ustedes este momento de fe. Estamos aquí con nuestros hermanos. Le habla su amigo, su servidor en Cristo, Humberto Solís. Oscar, Edgar. Hola, ¿qué tal? Soy su hermano Jorge. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante. Y sobre todo les vamos también a pedir que nos echen la mano, por favor, ahí compartiendo el en vivo, el programa que tenemos el día de hoy, para poder llegar a muchas más personas. Y bueno, Oscar, a ver, platícales un poquito el tema de hoy. Vamos a tratar sobre la primera promesa de salvación. No sin antes vamos a hacer una pequeña oración, encomendándonos, ¿no?, a la Virgen, de quien vamos a hablar hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Virgen Santísima, te pedimos que nos acompañes, que toques nuestros corazones, nuestras mentes, para la gloria de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, pues ahora sí, equipo completo. La semana pasada estábamos viendo la revelación, ¿no? Y el catecismo nos lleva a las etapas de la revelación. Y dentro de esas etapas, la primera es la promesa de salvación. La Sagrada Escritura tiene alrededor de 2500 profecías. La primera es precisamente el protoevangelio, Génesis 3:15. Vamos a ver la figura que aparece ahí, la mujer y la serpiente. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la serpiente? Vamos a conocer también por qué Cristo en los evangelios le dice a su madre, a la Santísima Virgen, mujer. ¿Por qué no le dice madre, mamá? Quédense con nosotros, amigos, porque lo vamos a desarrollar ahorita. Recordarles, amigos, que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para México y el mundo entero. Vamos a estar atentos a sus comentarios, a sus dudas. Aquí vamos a estar, los vamos a leer. Entonces, ayúdennos también a compartir. Díganles, ya empezó Nadando Contracorriente, a compartir, súmense, escuchen. Vamos a escuchar a los hermanos. ¿Por dónde empezamos? Pues miren, ahora sí que siempre denunciamos y anunciamos. Ahora vamos a anunciar y al final ya denunciamos, ¿vale? Vamos a anunciar cómo se comporta Dios ante el pecado. ¿Cuál es la venganza de Dios? Venganza entre comillas, ¿no? Al pecado de la humanidad. Para eso, en esa cita bíblica que nos habla del protoevangelio, le vamos a dar lectura para aquellos que no la recuerden. Está ubicada en el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15. Ahí viene la primera promesa de salvación que Dios hace después del pecado original. Por eso se le conoce como protoevangelio, ¿no? La primera vez que Dios anuncia a su Hijo como redentor, como promesa de salvación. Y vamos a ver qué dice. Dice así: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su talón. Palabra de Dios. Entonces, pues aquí vemos que Dios, después del pecado, le habla a la serpiente. Hay una primera profecía, ¿no? Y hay una guerra también, hermanos. Hay una batalla entre una serpiente y una mujer. Ahora sí que lo vamos a pelotear. No sé quién quiera, pues, explicarnos quién es esa serpiente y quién es esa mujer. Y hermano Edgar, ¿por qué sí? Bien elegido. Pues primeramente lo que nos va a designar es este contexto en el que se está dando. Es efectivamente una vez después de que nuestros primeros padres han pecado. Y hay que recordar que es este Dios que primero se deja engañar cuando llega al paraíso y busca a Adán y Eva y no los encuentra. Entonces, este Dios que sabiendo dónde están, se deja como engañar. Adán, Eva, ¿dónde están? Pero esto queriendo suscitar en ellos el arrepentimiento y tener conciencia de lo que habían hecho. Pero entonces, viendo que Adán le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente, entonces Dios se refiere a la serpiente y le deja esta condena, que aquella mujer a la que había engañado
Él iba a crear una mujer por sobre toda la creación que le iba a aplastar y lo iba a derrotar. Y que esa mujer, como ya conocemos, iba a ser la madre del Verbo que se iba a encarnar. Y entonces es cuando empiezan las dos generaciones. Primero la generación que nace de la estirpe de la Virgen, que era aquella mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que se le conoce como los hijos de María, que iba a ser una vez también la parte de la profecía, pero también iba a reflejar a los justos que se comportaban en el Antiguo Testamento. Recordemos que la palabra justos en el Nuevo Testamento se entiende como santos. Entonces también incluye en esa estirpe a los santos en el Antiguo Testamento que se comportaron como iba a ser la madre. Por eso vemos figuras como el libro de Ruth, el día de ayer en la primera lectura, y todas estas mujeres que fueron figura de la madre que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y también tenemos la otra estirpe, la estirpe de la serpiente, que iba a ser figurado por todas aquellas personas que entregándose al demonio o negando al Cristo, iban a dedicarse al mal. Pero es el contexto en lo que pasa en esta parte del Evangelio. Pero vamos a escuchar también a nuestros demás hermanos, porque de esta cita bíblica y de esto tenemos muchísimo que comentar, ¿no? A mí me parece interesante esta parte del Génesis que nos narra un Dios cercano que tiene un diálogo con su hijo, ¿no? Dios sabe que su hijo pecó, Dios sabe que hizo o desobedeció la primera indicación que Dios había dado, no comer del fruto prohibido. Dios sabía que ellos fallaron, que desobedecieron. Aún así, interactúa con sus hijos, porque al final de cuentas es un Dios Padre, es un Padre de amor, y que sabe que su hijo entró, está en peligro, está en pecado, aún así quiere dialogar con él. ¿Qué le costaba? Yo me imagino un acto de piedad, de decir, papá, sí me equivoqué, papá, la regué, o sea, papá, me dijiste que no hiciera esto, pero lo hice, perdón. Sabemos por las Escrituras que Dios es un Dios que sabe negociar con el hombre, ¿no? Abraham, cuando está por caer el castigo a Sodoma, Señor, pero si encuentras 20 justos, 10 justos, en atención a ellos, no caerá el castigo. Es un Dios que sabe negociar con el hombre porque lo ama, es un Dios papá. ¿Qué hubiera pasado, especulando, ¿no? Si Adán en este momento decía, papá, me equivoqué? Fíjate, me hace reflexionar, Beto, lo que la serpiente, como decía Edgar, el demonio, logra injertar en nuestros corazones, en el pecado original, lo que perdemos, ¿no? Tan fácil que era, me equivoqué, la regué, perdón, vamos justificando, vamos retrasando, vamos echando culpa. No, es que la mujer, no, es que la serpiente, no, yo no. Vamos reconociendo. Entonces, eso es por una parte el hombre, ¿no? Cómo quedamos lastimados, heridos. Otra parte es Dios. ¿Cómo actúa Dios? Perdón, hermano. Adelante. No, es que ya vi que Oscar iba a dar un poquito. Digo, este pasaje de la Escritura arroja mucha luz para meditar desde diversos, vamos a decir, enfoques, ¿no? Pero ahorita que estaban ustedes también comentando esto, me acordé cómo el demonio lo que suscita en ellos. Ahorita dicen que Adán culpó a la mujer la serpiente, pero realmente si uno lee un poquito antes, cuando Dios baja y Adán y lo empieza a buscar, y dice la Escritura que Adán se escondió y le dice, que Dios le dice, pero ¿por qué estás ahí? Es que escuché tus pasos y me dio miedo. Es decir, después del pecado en Adán entra el miedo. ¿Qué pasa? Adán tenía una relación con Dios. Bueno, la Escritura no lo narra, pero tenía una intimidad con Él. Después del pecado, porque Adán es consciente que le falló y le da miedo. Entonces, Dios sabía lo que había cometido, como dice Oscar, y le pregunta, ¿qué pasó? Y la respuesta de Adán le dice, la mujer que me diste como compañera. ¿A quién está culpando Adán? ¿A la mujer? No. Le dice, la que tú me diste, culpa a Dios. Ahí empieza, vamos a decir, entre la historia de la humanidad, se empieza a culpar a Dios de los males que el hombre, por su libre albedrío, comete. Y le dice, esa mujer que tú me la diste, como diciéndole, ¿para qué me la das?
Si tú tienes la sabías, claro, tú tienes la culpa porque me la diste. Eso por un lado, ¿no? Y lo que decían ustedes, ¿qué le costaba a él decirle, oye, papá, perdóname, la regué? Y una reflexión que hacía otro sacerdote dice, es que Adán, incluso para él, el conocimiento de Dios iba a ser progresivo. ¿Ok? Entonces Jesús, el Hijo del Padre que vivía, el eterno, vamos a decir, Él cuando se encarna y viene y nos muestra la capacidad de perdón del Padre. Adán, ¿por qué no se atrevió? Porque él no creyó que Dios fuera capaz de perdonarlo. Y viene después, ustedes dijeron, Abraham, empieza a negociar. Si hay 50, si hay 40, si hay 5 justos. Y como tampoco él conocía la capacidad de la misericordia de Dios, ¿por qué le pudo haber dicho? Ustedes saben, Abraham pudo haber dicho, por mí, no destruyo. Por el amor que tú Por me el tienes. amor que tú me tienes, ¿no? Bueno, haciendo ese paréntesis. Y fíjate tú, la pregunta como iniciaste. Oye, ¿quiénes son estas? Desde ahí, ya ve Dios, vamos a decirlo así. El Padre nos narra y nos dice, hijos, prepárense, que por haber caído va a haber 2 estirpes. Va a haber mis hijos y los hijos del diablo. Y Jesús decía, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Hay una división, entonces hay que conocer, como ya nos decía Edgar, quiénes son los hijos de Dios. Los que a imitación de Jesús, el Maestro, son engendrados por María. En ella se meten, que es el molde, pero también existen los hijos de Satanás, que están obrando. Vamos a nombrar un poquito, Sí, ¿no? no, Brujos, hechiceros, satánicos, comunistas, masones, etcétera, ¿no? Vamos, a lo mejor podemos nombrar y una lista interminable, pero hay que reconocerlos. Oye, Jorge, ¿y porque son hijos de Satanás están condenados? No. Mientras que estén vivos, se pueden salvar, arrepentir, buscar. Depende de la gravedad de sus pecados. Por ejemplo, algún satánico, alguien que hizo una ofensa grave, y a lo mejor ya me estoy metiendo en otros temas, hermanos. No. Una ofensa grave con la Eucaristía, pues tiene que pedir un perdón, ahora sí que a Roma directamente, ¿no? Hablando justamente de los satánicos, ya salimos al paso, vamos a mencionarlos. El padre Carlos Santillán menciona que a él le llegó una ex satánica, una sacerdotisa satánica. A ella le tocaba en su, vamos a decir así, grupo, cuidar, secta satánica, cuidar las hostias consagradas. Las hostias que se roban de nuestras parroquias, de los sagrarios, los satánicos, que van, las reciben en la mano y se las llevan. ¿Para qué se las llevan? Vamos a ver lo que contó ella. Ella las cuidaba en una caja de zapatos y ahí las ponían en los ritos satánicos para que fueran pisadas, escupidas y otras cosas tremendas. Para eso utilizaban la Eucaristía. Y cuando llegó un punto donde ella ya estaba pues amenazada su vida, fue a buscar al padre Carlos Santillán, exorcista de Tijuana. Y el padre dijo, pero ¿cómo te puedo ayudar? Entonces dijo, es que pues ya me están amenazando y siento que la siguiente en ser sacrificada voy a ser yo. Y a mí me toca cuidar estas hostias consagradas, aquí las tiene, padre. Y el sacerdote le dice, pero ¿sí sabes lo que tienes aquí? Y le dice, claro que lo sé. Ustedes los católicos son los que no saben. Nosotros lo hemos visto sangrar en los ritos satánicos. Entonces, hostia. Sí, para que vean, esa es la descendencia a la que se refería el Génesis 3:15, la descendencia de la serpiente. Pero también hay que reconocer que estamos nosotros abanderados, guiados por la mujer que va a vencer a la serpiente. ¿Quién es esa mujer, hermanos? Se me hace muy curioso que Cristo, con ese amor que le caracteriza, en los evangelios, no le llame mamá, no le llame madre. Lo vemos en las bodas de Caná. Hijo, ya no tienen vino. Mujer, no ha llegado la hora. No le dice mamá, le dice mujer. En la cruz, Juan 19, mujer, ahí tienes a tus hijos.
en Apocalipsis 12. Y entonces vi una visión, un dragón y una mujer. Es la mujer de Génesis. María es la mujer que va a vencer al mal. Por eso Cristo la presenta ante nosotros como ella es la mujer. Ella es la capitana que va guiando una descendencia que tiene guerra desde el principio de la creación contra el pecado y contra sus descendientes. Esa serpiente que aparece en el Génesis, en el Apocalipsis ya la encontramos como el dragón. Esta persecución apocalíptica, que hablemos claro, el Apocalipsis es el Evangelio de Dios Padre. Es un mensaje que está por cumplirse. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje para nuestros tiempos. A nosotros que nos toca vivir esta batalla, también persecución apocalíptica contra la iglesia, contra los creyentes, contra los seguidores de Cristo, ¿no? Esa mujer del Apocalipsis, fíjate, que dice el Apocalipsis, esa mujer se retiró al desierto y el dragón la persiguió, queriendo morder, y se fue a hacerle la lucha A sus hijos. A sus hijos. Vamos entonces a entrar. ¿Quiénes son los hijos de la mujer? Pero primero, A ver. confirmar lo que dice Juan Pablo II en su San pontificado. Juan Pablo San II. Juan Pablo II. El magno. Esto fue antes de que lo nombraran santo. Cuando vivía entre nosotros, ¿no? El en Papa una de visita, María. el Perdón, Papa no, de María. Totus tus. Todos estos tributos calificativos del magno San Juan Pablo II, fue una ocasión a visitar un santuario y él mismo en cuanto llegó dijo, aquí se apareció la mujer vestida de sol, refiriéndose con ello al evento de Fátima. Fátima, como entendemos, se le presenta a unos niños. Digo, hoy vamos a ir conociendo más esta estirpe de María y sus rasgos característicos, porque hay un santo muy querido por San Juan Pablo II, que de hecho sacó un libro, este santo, que fue como las directrices en su tiempo de seminario y fue los rasgos característicos de su pontificado. Hablamos del santo San Luis Guiñón de Montfort, de la obra El Tratado de la Verdadera Devoción. Pero aquí vale la pena también hacer otra mención, una mención de orgullo para nosotros los mexicanos, porque tenemos ese fenómeno de la mujer vestida de sol, del Apocalipsis, pintado en el ayate de la Virgen que tenemos en el Tepeyac. Las dos referencias que tenemos de la mujer vestida de sol es Fátima y la Virgen en Guadalupe. Tenemos que también hacer característico cómo empiezan a hacer esa estirpe. Esa estirpe nace de María, como una ocasión le dijo nuestro Señor, no me acuerdo a qué doctor de la ley, pero le dijo, se tiene que volver a nacer, no de la carne, del Espíritu. Nicodemo, gracias, mi hermano más exégeta que yo. Entonces, ¿a qué vamos con esto? La consagración a María. Y yo creo que aquí abrimos la puerta para poder hablar cómo se definen esos rasgos característicos de la estirpe de la mujer vestida de sol que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Otro balón? A ver, Venga. No, el tema de la consagración es un tema muy amplio, pero sobre todo es un tema de la misericordia de Dios. A mí me viene a la memoria, me lo contó a mí un hijo espiritual del Padre Pío de Pietrelcina, sobre la consagración, ¿no? Yo le pregunté, ¿qué es la consagración? Y él decía, una vez me tocó estar con Padre Pío de Pietrelcina en una iglesia, y llegó una señora a consagrarse a la Virgen Santísima, y estaba esta señora en dirección, caminando hacia la Virgen para consagrarse, y le dice a Padre Pío, vengo a consagrarme, adelante, ahí está la Virgen. Y está la señora haciendo su acto de piedad, decía, Virgen Santísima, yo me consagro, y antes de que diga a ti, Padre Pío intervenía fuertemente, decía, a mí. La señora se asustaba, otra vez volteaba a ver a la imagen de la Virgen, y Virgen Santísima, yo me consagro, y Padre Pío otra vez decía, a mí. Y una tercera vez, Virgen Santísima, yo me consagro, a mí. Cuando escuchó la tercera vez, este sacerdote, hijo espiritual, que me contó esta escena,
esta experiencia, dijo, entendí qué significaba la consagración. Es el negocio más grande que puedes hacer con Dios. Porque pones tu vida, lo que eres, lo que posees, lo que tienes, lo que sabes, tus heridas, tu historia, todo lo pones en manos de alguien que es capaz de jugársela y de ponerse delante de Dios y decirle, Señor, esta persona se consagró en la tierra, permítele el paso al paraíso, a la salvación. Es el negocio más grande, decía este sacerdote. Estos campeones, San Juan Pablo II, San Luis María Grignion de Montfort, San Pío de Pietrelcina, eran maestros de la consagración, eran hijos excelsos de la mujer, de María Santísima, que nos enseñan cómo combatir el mal, cómo derrotarlo. Y es que la palabra de Dios nos está iluminando que hay una guerra, hay una batalla espiritual que es necesario tomar las armas y combatir. Si vemos la política, la economía, la moral, la iglesia, sin la perspectiva de batalla, no estamos viendo la realidad como Dios nos la está enseñando en la Escritura. Claro. Dios nos está diciendo desde el principio, hay una guerra, hay una batalla entre la mujer y la serpiente. ¿Quién le entra? En otras palabras, en mexicano, digámoslo así. Entonces, esa es la perspectiva. Si vemos lo que está pasando en la iglesia, en el mundo, todo así como, no hay mal. No, claro que hay mal. Dios está hablando. Hay una descendencia del mal de la serpiente que va buscando comer, destruir a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son el talón de María? Lo dirá el Apocalipsis 12. Aquellos que mantienen el testimonio de que Jesús está vivo y cumplen los mandamientos de Dios. ¿Cómo se vive esto? En resumen, en síntesis, con la consagración. La consagración a la Virgen, a la que nos invitó en Fátima, a la que nos invitó Montfort, el profeta de María. El profeta de María. Hermano Jorge. Una pausa, nada más recordarle a nuestros amigos que nos están escribiendo, gracias por compartir, gracias, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Por ahí preguntan que cuándo nos pueden encontrar. Todos los sábados estamos aquí en este programa Nadando Contra Corriente. También en YouTube, hermano, por ahí estamos grabando. Estamos, a quien le guste un poquito más del contenido, vamos a estar ahí compartiendo sobre estos temas, también de la actualidad, comentando este tema, como decía Oscar, la política, la economía, cómo se está moviendo el mundo a la luz de Cristo, a la luz de la iglesia, a la luz de ponernos estos anteojos, que los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas están en batalla. Sin embargo, ya nos los advirtió el maestro, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Entonces es momento de revertir esto, ¿no? Pero ¿Dónde bueno, nos encuentran? en el YouTube. YouTube como Anhelo de Amor, Facebook como Anhelo de Amor y Twitter también. Twitter también estamos con Anhelo de Amor. Bueno, no sé si hay saludos, comentarios, preguntas o continuamos. Continuamos. No, ahorita que decías, bueno, tú, Oscar, de San Luis María Grignion de Montfort, ya alguno más había hablado sobre un poquito este tema de la consagración a Dios a través de María. Esto es dejarlo claro, porque a veces se van a encontrar, así vamos a decirlo, con sacerdotes que están en contra de la consagración a María. ¿Por qué? Es un tema a lo mejor semántico o un tema de lingüística, no es un tema teológico. ¿Por qué? Hay que dejarlo claro a los televidentes. Cuando hablamos de la consagración a María, todos sabemos por qué. ¿Qué te dicen algunos teólogos? No se puede consagrar a María porque es criatura. Vamos a dejar un poquito de luz sobre esto, ¿no? Es la consagración a Dios a través de María. ¿Qué es consagrarnos a Dios? A través de ella es decirle, Madre, te entrego todo lo que soy, límpiame, purifícame. Yo algún día les vamos a compartir la espiritualidad del pañal. Ser como niños, quítame la popó y muéstrame, preséntame, así como tú presentaste al Padre, a Jesús en el templo, es lo mismo, Madre, tú entrégame. Entonces, y María nos toma, y María viene en nosotros, y dice Montfort, cuando la Trinidad voltea a ver tu alma, tu corazón, tu persona, no te verá a ti, verá a María, y cuando ve a María, dice María, esto lo dice Montfort, es un incesante llamado al Espíritu Santo, su esposo, a su Hijo, al Padre, ¿no? Entonces, bueno, Montfort desarrolla esto. Es un libro que tienen que leer ya.
se llama El Tratado de la Verdadera Devoción, donde él dice: vendrán hijos llenos de María, llenos de luz, llenos del fuego del Espíritu Santo, que derrotarán, él dice, saldrá fuego de sus bocas, el fuego de la palabra de Dios, para destruir las obras de las tinieblas. Entonces, es necesario, hoy más que nunca está, vamos a decirlo, protección, escudo de la consagración a María. ¿Y quién vivió esto en plenitud? Ya lo dijo aquí, Juan Pablo II. Este libro, el Tratado de la Verdadera Devoción, era su libro de bolsillo durante toda la época en que él estuvo en el seminario. Y hoy hay seminaristas que se ordenan sacerdotes y nunca lo han leído. Por eso es la invitación a todos, laicos, sacerdotes, seminaristas, obispos, a hacer esta consagración que la Virgen María nos pidió en Fátima. Conságrese a mi corazón inmaculado. Y voy a terminar esto porque ya quieren hablar mis hermanos. La Virgen en Fátima dijo, grábenselo: la consagración a mi corazón inmaculado es la última tabla de salvación que el Padre da a la humanidad. Y María no puede mentir, la última es la última. Es necesario entonces, como iglesia, como familias, personalmente, los seminarios, consagrárselos a la Virgen. ¿Por qué? Porque alma que se consagra a ella, difícilmente el demonio podrá perderla y condenarla. Algo sencillo, nada más para... Porque la gente se estará preguntando, ok, entonces, ¿cómo me consagro a Dios? Y hay muchas fórmulas, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. No va a ser muy largo lo que voy a decir. Pero continúa. Hay muchas fórmulas de consagración, hay muchas oraciones. La forma más sencilla de consagrarnos o de entender la consagración está ahí en Fátima. Porque el cielo mismo, María Santísima, que se presenta a los pastorcitos, les dice, les hace una propuesta de consagración en palabras simples, sencillas, que la debían vivir ellos, que la deben vivir todos los niños y todos nosotros, hacernos como los niños, para vivir esa consagración en el modo en que María la presentó. ¿Cuál fue ese modo? Yo he oído algo precioso que más bien no llegamos a vislumbrar más la luz, ¿no? Por eso hay tanto miedo. Dios Padre no tuvo miedo en encomendarle, y si quieres verlo de una manera, consagrar su hijo, entregarlo a María. Pues si el Padre no tuvo miedo en entregarle al hijo y la misión de la redención a la Virgen, a la mujer, de la cual ya había profetizado desde el inicio, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nuestro pueblo? ¿Por qué nuestros sacerdotes dudan de ella si Dios no dudó? Y otra, en el pasaje de Simeón, la forma tan preciosa que Jesús nos enseña de entregarnos al Padre. Jesús, siendo un pequeño, con toda la misión que tenía, se abandona en los brazos de la Madre en esa presentación. Es la forma preciosa en que el Hijo designó, o puedo decir dicho, dejó las líneas de la consagración al Padre. Es nosotros que, abandonados como otros niños pequeños, en los brazos de María en total confianza, nos damos a ella, para que ella, me recuerda también lo que la Virgen le dijo en el Tepeyac, o la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego: ¿qué no tienes aquí a tu madre? ¿Que no estás por ventura en el hueco de mi regazo? Es esa invitación que nos hace a ser como Jesús cuando se entregó en la presentación. ¿Me explico? ¿A qué voy con esto? No tengamos miedo. Seamos pequeños, seamos niños, seamos bebés que se abandonan, que no razonan, que aman a su madre y confían total en Dios Padre, para que nosotros se renueve esa gracia. Hay muchísimo que Montfort explica sobre la consagración a María y sus efectos que tiene en nosotros. A eso iba. Que vamos a ir porque nos puede hablar de hay más efectos. Los frutos de la consagración, hermano Oscar. Usted lo sabe, o sea, no, yo... en el alma. O sea, hay una distinción. Hay que hablar realmente. Hay una distinción. Hay un sello espiritual, digamos. Pero hay una distinción entre el modo de vivir la fe
el modo de practicarla, que al final es lo más importante, ¿no? Pero ese modo de vivir la fe, hay una distinción. Uno puede identificar realmente cuando, y no es por comparar, no, ni va por ahí ni criticar ni juzgar, pero uno puede identificar una homilía que realmente le penetra a uno el alma, o identificas un sacerdote que dices, sus palabras me llegan, y se identifica todavía más un sacerdote que se ha consagrado a María, que toma el arma Sí. del rosario, que ora con fe por él. No, pues A ver, continúa. fíjense, este libro que nos mencionaban, El Tratado de la Verdadera Devoción, de San Luis María Griñón de Montfort, que vale la pena leer y releer, tiene un subtítulo que él coloca, Tratado de la Verdadera Devoción o Preparación al Reinado de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los frutos de la consagración, los frutos de querer donarse, querer ser el talón de María, son impresionantes. El gozo, la paz, pero sobre todo lo que decíamos, el poder discernir que estás en una batalla, porque la Virgen, Cristo nos la presenta como la mujer, porque es la mujer que está en guerra contra el demonio, y los hijos de la mujer también están en guerra. Por tanto, un primer fruto es el estar despiertos, atentos, vigilantes, no dormidos. Otro es saber que en esta guerra va a triunfar la mujer, va a triunfar Dios, va a triunfar la verdad, va a triunfar el bien. A veces yo veo tanta desesperanza, la enfermedad, el COVID, la crisis, tanta desilusión. ¿Qué no dice Génesis 3:15? Ella aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Que ya no va a actuar la mujer? ¿Que ya no va a actuar Dios? Entonces, la esperanza, yo creo que nos da esperanza saber que somos de ella. Totalmente. Y fíjate, ahorita quise releer. Este libro es un libro profético, hermano. ¿Por qué? Porque Montfort, el contexto, estaba viviendo todo lo que era el tema de las ideas de la Revolución Francesa. A vísperas de la Revolución Claro. Francesa. Entonces él veía y decía, los hijos del diablo. Y no conocemos lo que es la verdad, la Revolución Francesa a nivel espiritual, a nivel cultural, a nivel filosofía y teología. La Revolución Francesa engendró los más grandes males morales para la sociedad, aunque en las universidades te lo presenten como la gran Revolución Francesa. De ahí brotan todas las revoluciones, la Revolución Comunista, la Revolución Mexicana, masónicas, comunistas y anticristianas. Pero bueno, Montfort llamaba y decía, él se veía, tiene otro libro hermoso que se llama La Oración Ardiente. Lean, es más, el próximo sábado podrá ser un buen programa. Vamos a tener un invitado especial. Él nos podrá hablar también la misericordia de Dios en su vida. Pero, bueno, él decía, invitaba, decía, a levantar un ejército de María, y él hablaba, decía, vendrá un segundo Pentecostés, un nuevo Pentecostés que será suscitado. Él fue el primero que habló de los apóstoles de los últimos tiempos. Decía, en esos últimos tiempos Dios enviará unos apóstoles llenos de María, hijos suyos, decía, libres como el viento, sin riquezas. Es más, decía él, sin diócesis, apóstoles que eran libres de predicar por donde el Espíritu Santo los lleve. Sin embargo, él decía, con la espada de la cruz y el rosario. Hoy esa es la invitación que tenemos, y les llamamos a levantarnos con el rosario y volver a creer, como decía Oscar, Madre, esta humanidad, estos políticos, lo que estemos viviendo. Por ahí nos están pidiendo también oración por Edwin, que está desaparecido. Tomemos el rosario para encontrarlo. Pero lo más importante que decía Oscar es por la salvación de las almas. Que esa desesperanza, esas situaciones que estemos viviendo, tienen un valor infinito. Ofrecerlo todo. Si tengo cáncer, Señor, te lo ofrezco. Él decía, estos apóstoles de los últimos tiempos, purificados como el oro en el fuego del crisol, con grandes tribulaciones, grandes tormentos. Entonces, hoy, más que nunca, tenemos tantas cosas para poder ofrecerle a Dios por la salvación de las almas.
Yo una palabrita nada más y ya ahora sí prometo no interrumpir. Sobre la descendencia, ¿No nos hemos pasado? la descendencia del mal, la descendencia de la serpiente. En Génesis se nos presenta como una serpiente, ¿no? Muy hambrienta, digámoslo así, comiendo ahí manzanas. Pero ya en el Apocalipsis lo vemos como un dragón, ya engordado, como algunos que estamos por aquí. El mal lo ha hecho crecer, tanto aborto, tanta consagración satánica, tantos ritos masónicos. Hablando de la masonería, algunas personas piensan que esto es una idea conspiranoica, que no existe, que es un tema ahí medio raro. Nada que ver, hay que informarnos bien. Ese es el espíritu de María que nos dice, disciernan bien, luchen bien. El magisterio, los santos padres, León XIII, Pío IX, San Pío X, entre otros, han condenado la masonería como incompatible. No se puede ser masón y católico. Estas francmasonerías, estos Illuminatis, no forman parte de la iglesia, son todo lo contrario a la iglesia. Hay que decirlo claro, existen. Si no existirían, la iglesia no se va a poner a condenar nubes o cosas imaginarias. Si la iglesia los ha condenado, es porque existen. Y si existen, actúan. Y tienen una finalidad, un objetivo. Destruir la iglesia. ¿Cuál? Destruir la iglesia. Destruir la iglesia católica. Y lo han intentado desde fuera. Y se dieron cuenta que no pudieron. ¿Qué hicieron? Se infiltraron. Juan Pablo II, siendo cardenal, año 1976 en Estados Unidos, un congreso eucarístico, dijo, hemos llegado al combate final. Combate, siempre esta palabra, desde Génesis, combate, lucha, entre el evangelio y el antievangelio, entre la iglesia y la antiiglesia. Son palabras de los papas. Entonces, son palabras de la Escritura, son palabras de los santos. Montfort decía, vendrá un siglo de María. Veamos la historia, solo basta ver la historia. La Salette, Lourdes, Fátima, Potman, Bering, Trefontane, la Virgen hablando una y otra vez, vamos, despierten, tomen el rosario, oración, penitencia. Es la mujer de Génesis que nos llama a levantarnos, a despertar, a orar, a no caer en la desesperanza, en la tristeza, en el pesimismo. Yo creo, voy a añadir un poquito aquí, la iglesia, su sentido, su esencia, si quitamos este espíritu combativo, pierde sentido. Iglesia militante. La iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Así se divide la iglesia. Sus tres estados, vamos a llamarlos así. Pero si nosotros quitamos esta iglesia militante, es decir, que está en el combate. Oye, Jorge, ¿por qué? ¿Cómo el combate? El combate personal y hay un combate social, hay un combate espiritual. Entonces, si quitamos esto, porque es lo que ha pasado, convertimos a la iglesia en una ONG, en una realidad donde celebran los sacramentos, cumplen un rito. Pero no. La esencia, yo voy a misa, voy en cada Eucaristía y comulgo y le digo, Señor, te lo ofrezco por la salvación de las almas. Hay un combate por la liberación del demonio, de nuestros hermanos. Por eso decía San Pablo, completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. ¿Y la pasión de Cristo para qué fue? ¿Cuál fue la finalidad de la pasión, muerte y resurrección de Cristo? La salvación de las almas. Entonces, yo creo, Oscar, así como haciendo una pequeña síntesis, que si quitamos el sentido de a qué vino Jesús, salvar las almas de qué? Del infierno. Así, vamos a decirlo. Jesús se encarnó, el Padre lo manda. ¿Para qué? Y la resurrección, el sentido pascual, para que cuando uno muera, no se condene. Pero ¿qué pasa? Quitamos, no, el infierno ya no existe, eso es un invento. Desde los mismos... La mujer en Fátima, a los 3 niños. Se los enseñó. Vale la pena que después hagamos de los novísimos, ubicar todo esto, porque es un dogma el infierno. Claro. La iglesia nos lo da como dogma, es decir, forma parte de la riqueza y de la fe. Digo, aquí, complementando un poco lo que dice mi hermano Jorge, Padre Pío de Pietrelcina decía,
la obra más grande de amor que podemos hacer a un alma es salvarla del infierno. Ojo, católico, si tú no rezas, si tú no tienes en mente, en tu espíritu, en tu corazón, la salvación de las almas, perdóname, somos caricatura de católicos. Si tú te dedicas nada más a un socialismo político, a entender la religión, eres una caricatura de católico. Si nuestros párrocos nada más convierten las parroquias en un acto social, en una convivencia, y degradan la misa, el misterio salvífico, la unificación de ellos y el pueblo al misterio de la redención, se vuelve un rito. Y hablo rito, discúlpeme, como los protestantes, como los evangélicos, que hacen el oficio de la lectura o que hacen un pequeño memorial nada más. No seamos caricatura de católicos. No tengamos miedo. Es dar la vida, y la vida como nuestro hermano mayor la dio, porque así es su estirpe. La estirpe de la Virgen sigue el camino del discipulado, entregándose en la vida a través del rosario, a través del sacrificio. Hay otro libro de Montfort, por si tú te estás decidiendo, lee ese libro que se llama Los Amigos de la Cruz. ¿Para qué? Para que sepas la maleta que vas a llevar y cargar. Todos los enfermos, los hospitalizados, todo lo que tenemos. ¿Qué COVID? Agarras la cruz y la besas. Si te faltan fuerzas, si te falta entender tu vida y el sufrimiento que vives, solo en la pasión de Cristo le encuentras el significado. Porque si no, vamos a caer en que somos la víctima del mundo. ¿Me explico? No somos víctimas. Yo creo que vale la pena, el tema se presta para hacer una invitación a todos nuestros amigos que nos están escuchando. El tema central de todo esto ha sido la consagración. Y hemos hablado de Fátima. Y Fátima es una invitación. La misma Señora del Cielo, la Madre de Jesucristo, se presenta y ella consagra a los 3 niños a Dios Padre a través de su Inmaculado Corazón. ¿Cómo lo hace? Ella hace una pregunta muy sencilla para los que no saben sobre los acontecimientos de Fátima. Ella pregunta, ¿quieren ofrecerse a Dios? Les está preguntando, les está hablando en un lenguaje sencillo a 3 niños. ¿Quieren ofrecerse a Dios? ¿Están dispuestos a aceptar todo lo que Él les envíe para que en el mundo venga la paz? Es tiempo de guerra. Era tiempo de guerra, la Primera Guerra Mundial. Para que en el mundo venga la paz y la conversión de los pecadores. Ojo que esta es la invitación, yo creo, central y que se presta para este programa. Hay que consagrarnos nosotros, todos, los adultos, pero sobre todo los niños, porque la Virgen nos estaba trayendo un mensaje en 1917. Es importante la consagración de Rusia, de los cristianos, los creyentes, pero sobre todo de los niños. Yo, para concretar y ir como cerrando pinzas, lanzo esta preguntita. ¿Cómo podemos, con qué acciones concretas podemos ser parte del ejército de la descendencia de María? ¿Con qué acciones concretas ayudamos o somos cómplices de la estirpe del maligno? O sea, suelto algunas por decir, ¿no? Voy a empezar con las del maligno. Si yo estoy votando, por decir, a un partido, a un político comunista, abortista, ¿a quién estoy apoyando? A esta descendencia. Si yo tengo una enfermedad, tengo un problema, y voy con un brujo, voy con un hechicero, ¿a quién estoy apoyando? A esta descendencia. Si yo estoy negando el nuevo orden mundial que Juan Pablo II también condena y denuncia en la encíclica Evangelium Vitae, numeral 5, en el año 1995, ¿a quién estoy apoyando? A la masonería. Entonces, estas son acciones concretas. También hay acciones concretas de salvar hermanos de esa descendencia y pasarlos a la estirpe de María. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? ¿Qué acciones concretas nos da el cielo? La consagración, para incluso los que decimos ya estamos, ¿no? en el ejército de María, ¿cómo no caer? Porque
Dice Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. O sea, esa es la batalla. Entonces, ¿cómo, con qué acciones, con qué armas se alista el batallón de María? Yo creo que el rosario también es un arma fuerte para nuestros tiempos y es signo. O sea, si te fijas, persona que trae el rosario es persona que está con la conciencia de los tiempos, es decir, está consciente de la época que le está tocando vivir. Y el rosario es su fortaleza, es su arma, es su fuerza y es presencia de María en tu vida, es sello de María de que estás en su inmaculado corazón. El rosario sería otra arma, otra acción concreta de ser parte de esa descendencia de María. Por ahí hay 5 piedritas. Yo diría que la confesión. ¿Por qué? Bueno, hay más. Porque, digo, y hago una invitación a que le digamos a nuestros sacerdotes, porque a veces perseguimos la misericordia que empieza, si les digo, porque ya no están en los confesionarios. Muchos de nosotros queremos decir, quiero cambiar, pero sabían que la gracia de la confesión, porque es un sacramento, da la gracia para cambiar. Nos pide el propósito de enmienda. Y Cristo, con su sangre que nos lava, nos sella ese propósito de enmienda, esas ganas de cambiar. Entonces, si la Eucaristía la recibimos o podemos acceder a ella todos los días que vayamos a misa en estado de gracia, no te limites a confesarte una vez a la semana. Si puedes, para sellar ese acto de cambiar, 1 o más veces, 2 veces. Si no la dejes hasta el mes, ¿por qué? Porque el pecado echa raíz en nosotros. Hay más, pero digo, la confesión. Porque muchos católicos escuchan misa en televisión o van a misa, pero no comulgan. Cambiar vida empieza en el confesionario recibiendo la sangre de Cristo. Entonces, rosario, confesión. Pues inevitablemente la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios, pues ahora sí que tiene... ¿Tú la leías con la letra? Con grande, tiene una riqueza, la palabra de Dios tiene una dimensión eucarística, porque la palabra escrita se hizo carne y se hizo pan. O sea, hay 2 formas de alimentarnos de la palabra de Dios en un mismo lugar, ustedes lo saben, la Sagrada Eucaristía. Entonces, esta dimensión eucarística de la Escritura, ahí lo recibimos. Y yo quería nada más contar ¿cuántos minutos nos quedan? ¿2 minutos? 1 minuto. Un minuto. Le vamos a pedir aquí a nuestros amigos de Valor que nos regalen otro minuto. San Juan Bosco tuvo una visión. Iba un hombre a confesarse y San Juan Bosco tuvo esta visión. Que antes de la confesión, los demonios lo tenían atado a él y no lo dejaban ir hacia Dios. Estas ganas de cambiar. Cuando él se decide, solamente se decide ir a confesarse, San Juan Bosco vio como él traía atados a los demonios. Se confiesa y se liberó obviamente de estos demonios que traían el pecado hecho raíces en nosotros. Entonces, hace falta ver la confesión como un método de conversión. Podremos predicar horas, podemos tener 6 retiros, pero si el alma no va confesada, no va a recibir las gracias que Dios le tenía destinado. Esa es una realidad, porque todos lo hemos experimentado. Después de una confesión, bajan los ríos de gracia. No estar confesado e ir a misa y estar en las cosas de Dios es como salir a mojarnos en la lluvia, pero con un paraguas. No penetra el agua, los ríos del Espíritu Santo no pueden entrar porque el pecado en nosotros es real, es el demonio que uno dice, echa raíces. ¿Y sabes qué pasa? Vamos a decir, tapa, bloquea nuestros sentidos espirituales. No podemos oír a Dios. La conciencia se va apagando, etcétera, ¿no? Pero bueno, Humberto, ya me estás golpeando por acá que me cambio. Se nos acabó el tiempo, amigos. Ha sido un gran gusto compartir con ustedes todos estos temas. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Anhelo de Amor,
en YouTube como Anhelo de Amor, en Twitter también como Anhelo de Amor, y que nos acompañen todos los sábados a las 11 de la mañana. Con el favor de Dios estaremos compartiendo más temas sobre esto, sobre la vida espiritual, sobre la guerra que estamos viviendo, sobre el momento de fe que tenemos que vivir y todo esto, ¿no? Y el próximo sábado, a las 11 aquí nos vemos, vamos a tener un invitado especial. Es sorpresa para ustedes. Y también para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima.